Pues ya hemos hablado de la primera parte, superficies terrizas. Ahora vamos a ver otra parte de nuestras coberturas, que va a ser los pavimentos. ¿Qué sabemos de los pavimentos? ¿Para qué sirven los pavimentos? ¿Qué tipos de pavimentos disponemos en el mercado? Lo primero que debemos saber y conocer es que a la hora de diseñar nuestro jardín, el primer trazado que vamos a realizar es la zonificación. Vamos a zonificar, que yo creo que ya lo hemos comentado anteriormente, a qué se va a utilizar cada parte del jardín. Ok, lo tenemos zonificado. La segunda parte, ¿cuál va a ser? El trazado. ¿Cómo vamos a acceder a cada parte del jardín? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cuál va a ser ese trayecto a recorrer? A través de ahí utilizaremos los pavimentos. No tiene sentido utilizar un pavimento sin una practicidad. ¿Qué tipos de pavimentos vamos a poder utilizar? Pues todos aquellos necesarios en función del usuario. Pavimentos de rodadura. Cuando hablamos de pavimentos de rodadura, de vehículos, pasos de vehículos, pavimentos peatonales, pavimentos de paseo, pavimentos drenantes, todo esto lo vamos a ir viendo. Pues vamos a ver cuáles son las principales características que debe cumplir un pavimento de exterior, un pavimento para nuestro jardín. La principal, pienso y considero que es que sea duradero y robusto. Es decir, un pavimento, como os decía anteriormente, es para generar un trazado, para poder desplazarnos sobre él. Todos sabemos que va sobre un firme. Este firme no tiene que ser siempre de hormigón, ¿vale? O de una lechada firme como tal. Perfectamente puede ser, como os decía anteriormente, una cama de arena morterenca compactada. Pero sí es cierto que nuestro pavimento debe soportar unas cargas puntuales y unas cargas repercutidas en el trayecto. Por tanto, principal característica, duradero, a la intemperie y a las cargas. La siguiente característica o el siguiente fundamento que debemos tener en cuenta es la estética, por supuesto. Cómo se adapta a nuestro entorno. Aquí ya viene un criterio más objetivo, técnico, y el subjetivo, ¿vale? El del gusto. Y sobre todo, no os olvidéis, el gusto del cliente. Al final, la vivienda, el jardín, es para vuestro cliente, no para vosotros. Hay que hacer un pequeño Tetris en el que compaginemos estética, gustos y practicidad de nuestros pavimentos. Tiene que estar adaptado a la arquitectura, adaptado al entorno y que sea práctico. Imaginaros, por ejemplo, un jardín muy clásico o un jardín Versalles con el que generamos un trazado muy orgánico y con pavimentos sacados de un cuento del Conde Drácula, algo gótico. Bueno, pues generaría un contraste. Esto no quiere decir que esté mal, no juzgamos los diseños del jardín, pero sí, si estamos buscando ese contraste o esa alerta, la estamos generando, el objetivo está cumplido, pero si no es ese nuestro objetivo, no pega con nada. Otro de los criterios que debemos tener en cuenta al elegir nuestros pavimentos es el tema del drenaje, como os decía en minutos anteriores. El drenaje, la filtración del agua, que nuestro pavimento no se encharque, es primordial a la hora de generar un trazado, un trayecto. Existen montones de pavimentos drenantes hoy en día, pero debemos saber cómo se colocan, cuál es su instalación y su durabilidad. Es decir, por ejemplo, os pongo ejemplos. Todo el mundo conoce el hormigón impreso como tal, es una línea tirada de hormigón en que a posteriori se le colocan unos moldes y se genera un dibujo sobre él. Esto no es un pavimento drenante, ¿vale? Es útil para un jardín, sí, pero no es drenante. Con lo cual es importantísimo a la hora de proyectar tirar aguas fuera, siempre evacuar aguas. ¿Qué ocurre? Que si además tenemos la posibilidad de utilizar pavimentos drenantes, vamos a permitir que esa percolaridad del agua de forma vertical, en una verticalidad directa, vaya a drenar mucho mejor nuestro terreno. Un ejemplo son aquellos pavimentos formados por elementos terrizos, incluso hormigones, que se atestan directamente con arena. No se coloca un firme de hormigón en su parte inferior, sino que se atesta directamente con una junta de arena. Ventajas de este tipo de pavimentos, que incluso habiendo una avería o una fuga, algún tipo de obra, podemos levantar el adoquín y luego volver a colocar. No está hormigonado. ¿Me vais captando? Ah, se me olvidaba, algo que no he comentado, y es que debe estar siempre presente en nosotros a la hora de proyectar un jardín, cualquier zona exterior, es la seguridad. La seguridad durante la trayectoria, durante el trazado. Siempre debemos utilizar pavimentos antideslizantes en el exterior, que no resbalen, que no generen accidentes, aunque en un futuro pueden haberlos, pero no que sean por deslizamientos. Los pavimentos antideslizantes, ya sea con madera, ya sea con hormigones, ya sea con baldosas, ya sea con cualquier otro tipo de material. Acordaros, siempre prima la seguridad. Venga, pues si hacemos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, veremos que en tipos de pavimento, en el checklist, hemos visto hormigón impreso, hemos visto adoquines sobre juntas de arena,
áridos decorativos, zahorras, arenas morterencas, todo esto sobre algún tipo de firme, pero se nos olvida un elemento muy importante y que todos y todas vosotros conocéis, la madera. ¿Cuántos caminitos, cuántos trazados de madera integrados en praderas habéis visto en los jardines? Muchísimos. Bueno, pues os he de decir que hasta hace unos años estas traviesas de maderas eran recuperadas de las líneas de ferrocarril. Actualmente no están recomendadas, de hecho podría apostar que casi están prohibidas por el desprendimiento del aceite tóxico que desprenden cuando hay una elevada temperatura. Hoy en día lo que utilizamos son traviesas de madera tratadas en autoclave, todas ellas generadas de pino. Con lo cual, ¿qué ventajas disponen? Pues que en el paso del tiempo hay menor corrosión y además son antideslizantes. No debemos olvidar también hablar de otro tipo de materiales, a lo mejor de una calidad más elevada, que son los granitos y los mármoles, también utilizados para pavimentos exteriores. Todos tenemos en la cabeza el concepto de un mármol pulido en un interior de una vivienda, pero también se utilizan en el exterior, sin pulir, por supuesto, acordaros, seguridad ante todo. El granito, muy combinable con unas rocallas de granito, con algún tipo de escalinata de granito. El granito es un elemento elegante y que da robustez y sobriedad a nuestro entorno. Comentaros que en función del estilo de jardín, como os decía anteriormente, que elijamos, irán los materiales también seleccionados. Como estábamos hablando del granito, por ejemplo, imaginaros nuestro entorno, nuestra zona verde, con un trazado orgánico. Orgánico es con curvas, ¿vale? No lineal. Existen muchísimos modelos que podemos trabajar con adoquines de granito, desde algo muy sinuoso, algo más lineal o incluso generando dibujos en el terreno. El granito nos da esa oportunidad, es una piedra fácil de tallar y por tanto nos permite grafiar nuestro terreno en superficie. Si lo que estamos haciendo es diseñar un jardín más rústico, un jardín mediterráneo, un jardín en el que predomina la teja, pues a lo mejor nuestros trazados estarán basados en baldosas cerámicas, siempre antideslizantes, acordaros, baldosas de barro, vasijas que nos decoran el entorno, acordaros, debe estar todo en consonancia, ritmo, armonía y equilibrio. Otro tipo de material, los bituminosos, los de betún, los asfálticos. Bueno, existen, muchos y muchas de vosotros estaréis pensando, pues vaya, esto no tendría que comentarlo, sí, existen, se utilizan los asfaltos, los hormigones pulidos, con betún, bueno, las telas asfálticas, esto también son pavimentos. ¿Menos utilizados cada día? Sí, ¿por qué? Porque trabajamos la sostenibilidad, porque buscamos un paisajismo en el entorno natural, que sea adaptado y que nos conecte con la naturaleza. Acordaros de lo que es el paisaje. Bueno, ¿y qué decir del caucho? Se me olvidaba el caucho que tantos amigos y enemigos tiene al mismo tiempo. El caucho está muy utilizado en las zonas infantiles de los parques públicos. Bueno, como os decía, amigos y enemigos. Amigos, ¿por qué? Porque evita pequeños accidentes y grandes accidentes a veces también, pero sobre todo pequeños accidentes. Ha sido una normativa de seguridad muy hábil en los parques infantiles. Menos amigos, un tema ecológico, pero bueno, existe el caucho reciclado. Sí que es verdad que están buscando materiales para sustituir estos cauchos. De hecho, en el césped artificial este caucho ya se está sustituyendo por serrín, por ejemplo. Respecto al caucho, quería hacer una puntualización también. Muchos de vosotros habréis visto alcorques. Los alcorques es en las ciudades, en las alineaciones de árboles, estos cuadrados donde plantamos el árbol y que se queda un espacio de tierra normalmente. Ha habido una moda, una temporada en la que se ha colocado este pavimento de zonas infantiles en estos alcorques. ¿Para qué? Para evitar la salida de malas hierbas o para que los pipis de los perritos no afecten al olor del vial como tal. Bueno, yo personalmente os debo decir que este caucho no es apto para un alcorque vegetal, para un alcorque de un arbolado, sino lo que nos está haciendo es una desventaja. No permite la oxigenación del terreno, no permite la aireación del arbolado ni de las raíces y además no evita la aparición de malas hierbas. Sí que salen menos, pero con el tiempo salen. Es decir, los cauchos hay que tener cuidado y hay que utilizarlos únicamente para las zonas que están previstas, zonas infantiles. Y ahora sí, ya por último, el último material que debemos elegir, pavimentos accesibles. Existen baldosas táctiles, en función de la textura, el tacto, rugosas. Debemos generar parques, zonas verdes accesibles para todo el mundo. Pues esto es todo por hoy. Ya hemos aprendido un poquito más sobre pavimentos. Ahora ya podemos elegir los materiales que necesitamos para generar nuestros trazados en nuestras zonas verdes y espacios ajardinados. Acordaros, siempre en consonancia con ritmo, armonía y equilibrio del entorno que nos rodea.